Pues desde muy pequeño tuve un gran interés en primera instancia por Tibet y simultáneamente por lo que indudablemente es la joya de la civilización y cultura tibetana, que es su filosofía y espiritualidad. Mis padres dicen, aunque no tengo recolección clara de ello, que a una edad muy temprana, aproximadamente a los 3 años, pues les compartía una especie de reclamo en torno al por qué había nacido en México y no lo había hecho en Tibet, lo cual, como podrán imaginar, les generaba una gran sorpresa, porque tenían pues un conocimiento muy limitado y muy vago de culturas de esta naturaleza tan alejadas de la nuestra, ¿no? En aquel entonces también recuerdo tener sueños vinculados con escenas que hoy identifico con cotidianas de estas partes del mundo, por ejemplo, sus grandes montañas, sus picos nevados, sus valles semiáridos, sus grandes monasterios, y lo que en la mentalidad de un niño concebía como hombres vestidos de mujer, aunque en realidad pues se trataba precisamente de individuos que pues utilizaban el atuendo tradicional monástico del budismo, que es una especie de sotana, y que yo pues en aquel entonces identificaba con un vestido. Más tarde, en mi adolescencia, tuve la oportunidad de conocer en los Estados Unidos a mi primer maestro tibetano, Chogyam Trungpa Rinpoche, quien fue pues, responsable de la fundación del primer centro de estudios tibetanos en Occidente, el monasterio y el centro de Samye-Ling en Escocia. Más tarde, él se trasladó y radicó en los Estados Unidos, particularmente en Boulder, Colorado, en donde tuve la oportunidad de comenzar pues, una relación que duró hasta pues, que falleció en 1987. Y después conocer al propio Dalai Lama, quien pues, me sugirió la posibilidad de fundar la Casa del Tibet, que operaría como una representación cultural de su oficina privada, de este y del pueblo tibetano para Latinoamérica, prometiéndome el hecho de que en efecto de hacerlo, él vendría a inaugurarla, lo cual aconteció en julio de 1989, precisamente durante la primera visita del Dalai Lama a Latinoamérica que organizamos nosotros en la Casa del Tibet, y de aquel entonces a la fecha, pues el Dalai Lama nos ha visitado 3 veces, y bueno, la Casa del Tibet y su proyecto han crecido y se han consolidado enormemente. Hoy tenemos 17 centros, no solamente en México, sino también en Centroamérica y en los Estados Unidos. Y bueno, la Casa del Tibet se ha convertido en una de las instituciones más importantes de su estilo en el mundo. Y yo creo que lo que realmente el Tibet puede aportarnos tiene que ver con su tradición espiritual, su tradición de no violencia, su extraordinaria comprensión de la naturaleza de la mente y de instrumentos orientados a la búsqueda de la felicidad genuina. Es una tradición que difícilmente puede describirse como religiosa, puesto que no es teísta ni se basa en dogmas, no es una tradición revelada, sino más bien podríamos describir al budismo como una ciencia mental que lo que pretende es precisamente conocer la naturaleza de la conciencia y entender la naturaleza de las cosas, la manera en que las cosas son. Es una tradición que parte de la hipótesis que nuestros conflictos y dificultades cotidianos en esencia emanan de la confusión, de la ignorancia que tenemos acerca de la manera en que existimos y la manera en que el mundo existe, y que si nosotros cultivamos a través de diferentes herramientas de análisis introspectivo un correcto entendimiento de la realidad, tenemos en efecto el potencial en esta vida de superar de forma estructural y definitiva los conflictos y dificultades que plagan a nuestra existencia. La tradición budista parte de la hipótesis en torno al hecho de que podemos acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad, y que esto no depende de la transformación del entorno en el que vivimos, sino en esencia de la manera en que lo percibimos. Así que es mucho lo que la tradición budista tiene que aportar a nuestra cultura. Ahora, evidentemente, el entrenamiento budista de meditación trasciende meramente estos objetivos, puesto que lo que busca es algo muchísimo más ambicioso, que es el despertar y la iluminación, que se entiende como la correcta y absoluta comprensión de la naturaleza de la realidad y la trascendencia estructural de todo el velo de nuestras aflicciones mentales y emocionales, no meramente el desarrollo de un estado un poco más
avanzado de atención y concentración, y no meramente una dimensión un poco más honda de bienestar y felicidad o de ausencia de depresión. Sin embargo, bueno, esto es un punto de partida y estoy certero de que con el paso del tiempo y la continuidad de estos estudios y esta investigación, crecerá en Occidente el interés por estas ciencias mentales y la necesidad de tratar de extraer sus entrenamientos y su gran herencia en beneficio de la cultura occidental contemporánea, que hoy transita por un momento tan difícil, fragmentada por la violencia, por los valores equivocados, ¿no? Y precisamente por el sufrimiento. Bueno, la tradición budista habla de dos diferentes tipos de bienestar y felicidad. El bienestar hedónico, que en esencia es aquel que se deriva de los estímulos a los que nos vemos expuestos a través de nuestras diferentes bases sensoriales, la visual, la auditiva, la gustativa, la táctil, la olfativa, la propia mental y estética, pero que tiene una limitante muy importante, y esta limitante se centra en el hecho de que ese tipo de placer o bienestar es siempre y por definición efímero, es temporal, y es relativo a la presencia de dicho estímulo y al interés que nosotros depositamos en el mismo, precisamente con la limitante de que ese estímulo, como cualquier existente, es impermanente, cambia, muta y se transforma momento a momento, no dura para siempre, y al mismo tiempo el interés y la atención que nosotros sobre el mismo depositamos es bastante inestable, o simplemente al mismo nos acostumbramos y deja de ejercer sobre de nosotros fascinación o ningún tipo de efecto placentero y positivo. Entonces el conflicto, el problema del bienestar hedónico, todo el que derivamos de nuestros campos sensoriales, es que es temporal y es relativo. Mientras que el placer genuino no es uno que adviene tanto de aquello que nosotros tomamos del mundo, que extraemos precisamente a través de nuestros campos sensoriales, sino más bien está vinculado con lo que nosotros traemos al mundo, nuestro estado mental, el nivel de equilibrio emocional con el que vivimos, el entendimiento que tenemos de las cosas, y su ventaja es que no depende de aquello a lo que nosotros nos vemos expuestos, y por lo tanto no es tan frágil ni es tan impermanente. Así que depende más bien, insisto, de la manera en que vemos el mundo y no de lo que el mundo tiene que ofrecernos. Y por lo tanto es un tipo de bienestar y felicidad que adviene del fuero interno y que no es dependiente de las vicisitudes del entorno al que nos vemos nosotros expuestos cotidianamente. Ese tipo de bienestar y placer es genuino, y la tradición budista plantea es uno que puede prolongarse indefinidamente, precisamente con el entrenamiento mental y la corrección sistemática de nuestra forma de ver el mundo. Y recordarles que la tradición budista no es una tradición religiosa ni proselitista, más bien es una tradición que busca un mejor entendimiento de la vida, de la realidad, que nos ofrece una variedad de herramientas contemplativas que lo que buscan es aportarnos bienestar y felicidad genuina.